Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Beatriz Elena Trujillo Cervantes, soy licenciada en psicología y bueno, es un placer estar con ustedes. Ya hemos trabajado antes otras materias y bueno, pues qué mayor alegría que trabajar ahora con ustedes una nueva materia. La materia que vamos a tener en este cuatrimestre es psicología experimental. Eh, bueno, las sesiones que vamos a tener durante el cuatri son 12 sesiones en las cuales vamos a trabajar muy arduamente para conocer lo que es la psicología experimental y además abrir un poquito esta postura de las áreas en las que ya específicamente se trabaja el área de la psicología. Bueno, el objetivo del curso, chicos, es que el alumno analizará los procedimientos y esquemas del método experimental para establecer relaciones entre las circunstancias y los comportamientos del individuo, con el fin de generar teorías sobre los procesos mentales y la conducta humana. Como les comentaba, pues ya hemos trabajado anteriormente, saben cuál es mi forma de evaluación, saben perfectamente que una de las condiciones para que ustedes puedan ser evaluados es que cumplan el 80% de asistencia en el ciclo. Esto quiere decir que ya quien llegue tarde, y ya lo sabe, tendrá no retardo sino falta. Yo doy 10 minutos de tolerancia. Pasados esos 10 minutos, paso lista y quien esté será puesto como asistencia. Si llegan después, no hay retardos, según el reglamento de la escuela, serán inasistencias. Entonces traten por favor de llegar. Hemos trabajado hasta este tiempo bien, nos hemos acoplado perfectamente y esta ocasión no tiene por qué ser la excepción. Una disculpa por esta primera clase. Si ustedes se dan cuenta, soy novata en estas cuestiones de las grabaciones, pero así es necesario tomar esta primera clase. Espero que la próxima semana podamos tener ya las clases presenciales y seguir trabajando con la normalidad con la que hemos estado hasta pues estos sucesos que ocurrieron el 19 de septiembre. Les digo cuáles son las formas de evaluación. Tenemos un examen que equivale al 35% del total de la evaluación, un proyecto que es el 25%, unos reportes que ya saben cómo los manejamos nosotros, escritos a mano, mapas conceptuales, lluvia de ideas, no quiero resúmenes por favor, y un trabajo final que es el 30%. Como hemos venido trabajando, ya lo saben, en la primera parte de la clase daré yo la teoría, explicaremos, estaré dándoles y resolviéndoles sus dudas de lo que hayan ustedes investigado, pero es por parte de mi exposición. De la segunda parte del día, lo que haríamos es retroalimentar qué investigaron ustedes, en qué hay diferencia, en qué hay similitud, se aclaran las dudas, etcétera. Conocen ustedes ya la dinámica en cuestión en salón de clase. Quiero ser muy específica en este sentido. Es una materia, si no más importante, sí que necesita mucho de su trabajo y de su atención. ¿Por qué? Porque el proyecto que yo les estoy pidiendo es un proyecto de investigación, el cual por el número que son ustedes, lo van a hacer individualmente. Esta forma individual será que me van a ustedes a formular una pregunta de investigación, o sea, una investigación en la cual ustedes van a desarrollar de forma metodológica, metodología de la investigación, me van a ir desarrollando esa pregunta de investigación. Ese es el proyecto que vamos a manejar durante todo el curso. Y el trabajo final es, después de ese proyecto, cuando empecemos a trabajarlo, va a haber una evaluación que será el día 6
de noviembre. Voy a revisar yo qué avances tienen de ese trabajo. No, miento, el 6 de noviembre hacemos el examen, el examen teórico de lo que llevemos hasta el momento, y el día 13 de noviembre empiezo a hacer una pre-revisión de su trabajo de investigación, o sea, del proyecto, que ese equivaldría al 25%. Y el trabajo final me lo entregan el día 8 de enero, o sea, un día antes de salir de curso. Entonces, esas son las fechas que les estoy manejando. Ese trabajo final obviamente es completar todo el trabajo de investigación y entregármelo ya en tiempo y forma según el calendario que les estoy mencionando. Saben que es importante para mí que me presenten puntualmente los trabajos, o si no, ya no recibo. Sale sin excepción. Somos pocos, podemos trabajar bien, podemos adelantar bastante e irnos, tranquilos, sin presiones, pero sí es necesario que se me pongan a trabajar. Bueno, vamos a utilizar 3 literaturas, 3 libros durante el transcurso del curso, que son Métodos y Técnicas de Investigación de Lourdes Munch, Psicología Experimental, Enfoque Metodológico de McGuigan, y Psicología Experimental, Cómo hacer experimentos en psicología de David. Yo les mando por correo, tengo el correo de algunos de ustedes, aparte de que ustedes se bajen, descarguen este video en línea, les voy a mandar el programa guía para que sepan cuáles son los temas que vamos a estar trabajando en cada sesión, y lo que son las diapositivas con las que vamos a trabajar el día de hoy. Las siguientes diapositivas, bueno, se las voy a ir presentando conforme nos vayamos viendo. A grandes rasgos, esa es la forma de trabajar. Ustedes ya la conocen, ustedes ya la saben, entonces nos va a ser mucho más fácil continuar el curso sin ningún problema. Muy bien, entonces vamos a iniciar, jóvenes, con esta cuestión de la materia como tal. Empezaremos con decir qué es la psicología. Etimológicamente, recuerden que psicología viene de 2 palabras. Psique, que es alma, y logos, que es estudio. Se hablaba anteriormente que el estudio del alma era la psicología, pero ¿qué era la psicología como tal? ¿Cuál era el fundamento de la psicología? La psicología se decía que era una rama de la filosofía, una rama de la filosofía donde en griego philein quiere decir amar, y obviamente Sofía es saber o conocimiento, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Esto es lo que quiere decir filosofía. Psicología no estaba puesta como una ciencia, estaba como una rama, como un auxiliar de la filosofía. Entonces, a partir de que la filosofía empieza con todo este estudio del alma y empezar a ver el porqué de las cosas, se dice que nadie sostiene la definición como tal, porque según los periodos, según esta postura de los años, hay un periodo en el que le llaman psicología precientífica. ¿Por qué psicología precientífica? Pues porque la manejaban, por ejemplo, lo que era los filósofos griegos. Esto hasta el siglo pasado. En 1879, cuando se empieza ya a trabajar un poquito más con esta cuestión de la psicología como tal, entra Aristóteles con un libro que se llama De Anima, y que en latín la traducción en latín es sobre el alma. Esto les decía hasta antes de lo que realmente pudiéramos considerar como la psicología científica. Entonces, la psicología es la ciencia, ya después, que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas.
Recuerden que nosotros tenemos funciones mentales superiores, dentro de los cuales es la percepción, que se traduce a la interpretación que yo hago de todas esas, de esos estímulos que me llegan de fuera, mi comportamiento, mi conducta también. Conducta y comportamiento, recordemos, no es lo mismo. Entonces, la psicología es una ciencia porque se basa en el método científico. Uno de los objetivos del método científico es la respuesta a problemas, es encontrar la respuesta a lo que sucede en el día a día, en el acontecer, en el ambiente. Los anteriores científicos, recuerden que su principal herramienta era la observación. Entonces tenían que estar pendientes de observar las cosas, pendientes de saber qué sucedía. El que observaba veía que algo era recurrente, y eso es estar al pendiente de la recurrencia de las cosas hacía que pudieran predecirlo, y al momento de poder predecirlo se entendía que podían hacer algo en algún momento en contra de lo que pudiera o a favor de lo que pudiera estar sucediendo. ¿Sale? La observación es la principal herramienta entonces de aquellos científicos que querían dar respuesta a lo que acontecía a su alrededor. Ok, entonces hablamos que la psicología como tal ya es una ciencia. Ya empezamos, entonces hablamos ya como la psicología, si es una ciencia, no es una ciencia. Pues vamos a hablar de que todo empezó a ser, que la ciencia empezó a ser reconocida desde el siglo XIX. Los psicólogos, como todos los científicos, realizaban observaciones, como hace un momento les comentaba. Ellos apostaban mucho a su observación. Ellos estaban observando los fenómenos que se sucedían, para que después, ante la observación, se generaran hipótesis. Ellos pudieran crear hipótesis que pudieran darle respuesta a por qué sucedían esos fenómenos, o qué era lo que estaba pasando, que hacía que hubiera toda estas situaciones o estos fenómenos. Hacían teorías donde podían ellos modificar, comprobar. Eso es una de las características principales del método científico, que se pudiera comprobar. Si no se comprueba, no es un método científico. Y así, ante la comprobación, se modifica, se ratifica o se deslinda o se tira ciertas hipótesis que se pudieran haber hecho desde un principio. En conclusión, la psicología sí cumple el requisito de ser una ciencia, confronta sus teorías con la realidad, ¿sí? La complejidad de sus factores intervienen mucho en conductas del ser humano. Podemos decir que desde la psicología como ciencia nosotros podemos observar cuál es el comportamiento del otro, a realizarnos hipótesis para saber por qué se comporta de esa manera, y al final, en una serie de experimento, de abordaje, poder ratificar si lo que estamos diciendo es o no es, como diagnóstico verdadero. Entonces, les decía, partimos mucho de esta cuestión metodológica de la investigación para decir que la psicología es una ciencia. Parte de todo este trabajo que nosotros vamos a hacer es precisamente hacer una investigación que lleve ese proceso metodológico. Entonces, recordemos que en el año de 1879 se crea el primer laboratorio experimental. Wundt es el que crea este laboratorio en Alemania. Él es el primero, él es el pionero, fundador de la psicología. El objeto de estudio son los contenidos de la mente, sensaciones, sentimientos, imágenes. Su método es la introspección, ¿sí? Él empezó a darse cuenta
que se tenía que tener inclusive un espacio en donde sea exprofeso para todo este estudio de la psicología, por eso el laboratorio de psicología en Alemania. Él habla que el objeto de la psicología es la conciencia, o sea, la experiencia interna, y el método de cómo se llega a conocer la conciencia en la introspección experimental. Esto es a lo que apuesta Wundt. El método es un conjunto de procedimientos mediante los cuales se puede llegar al conocimiento del objeto de una ciencia. Método es el paso. ¿Cuáles son los pasos que yo voy a seguir para poder llegar a finalizar mi investigación y decir si es posible que se pueda comprobar mi hipótesis o no? Si hablamos desde en una comparación en la psicología precientífica, en la era de la psicología precientífica y la era de la psicología científica, podemos decir que el parámetro de tiempo es desde los filósofos griegos hasta 1879. En la científica es de 1879 hasta la actualidad. Los que hacían psicología eran los filósofos griegos y los teólogos. Recuerden que decíamos que en la precientífica se decía que la psicología era un área de la filosofía. Y aquí en 1879 en Alemania se crea el primer laboratorio, ya en la época, en la psicología científica, a cargo de Wundt. Y su objeto de estudio es la conciencia. La filosofía en la era precientífica era considerada la madre de todas las ciencias. Durante muchos siglos concentró todo el saber humano. Después, ya en la época de la psicología científica, estamos hablando que simultáneamente con el primer laboratorio que se crea, también se crea la escuela de psicología que se llamó estructuralismo. Estamos hablando más allá de lo que sería las situaciones filosóficas. Desde la precientífica les comentaba yo del primer libro sobre la psicología que lo escribió Aristóteles y se llamó De Anima en latín y que significa sobre el alma. En la época de la psicología científica, nosotros hablamos de un periodo que consiste en el desarrollo de escuelas o sistemas de psicología. Entonces sí ha habido un avance, sí ha habido una evolución en cuestión a la psicología. No se quedaba solamente en estos estudios de la filosofía, sino también se abordaba mucho esta cuestión de la conciencia, que tenemos que tener muy en cuenta. Aún que estamos separados de la filosofía, no dejemos de ubicar que es parte de la base de la psicología. Es el alma muchas veces de la psicología. Psique, alma, ¿sale? Entonces, a medida de que la psicología se fue desarrollando, empieza a variar estas cuestiones del estudio. Primero les decía, se hablaba del alma, después se hablaba de la conciencia, de los fenómenos mentales, de la conducta, etcétera, etcétera. Fue evolucionando de acuerdo a las necesidades. De ahí que entonces todas estas posturas, fíjense, hablamos de la psicología, hablamos de la postura psicoanalítica, conductual, cognitivo-conductual, si hablamos de psicoterapia, la gestal, la humanista, se hablaba también, comentamos hace un momento, del estructuralismo, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos cambios se fueron dando, les decía, a raíz de las necesidades del ser humano. Somos seres biopsicosociales, somos parte estamos configurados de partes que generan un todo, y recuerden que nosotros como todo también formamos parte de otro todo que sería la sociedad, la familia, toda la interacción. Entonces, bueno, ciencia que se ocupa del estudio de la conciencia, ciencia que se ocupa del estudio de los fenómenos mentales y ciencia que se ocupa del estudio de la conducta en función de la personalidad dentro de un contexto social y cultural, lo que acabamos de comentar. No solo somos seres únicos, estamos
en interacción con lo que nos rodea, en interacción con el ambiente, con la sociedad, somos parte de esa sociedad. Entonces no podemos estar muy despegados de hablar en que somos un todo. Ok. Manejamos, hace un momento les comentaba de esta psicología conductista, una psicología desde el enfoque conductista de Watson, que se centraba en la conducta observable. Recuerden que para el método científico, una de sus principales herramientas es la observación. En sus experimentos, Watson afirmaba que la conducta podría reducirse a cadenas de asociaciones de estímulo-respuesta. Por eso también se habla de una teoría no conductual, sino de asociación también. Se asocia un estímulo con una respuesta. Entonces, los postulados dicen que los psicólogos estudian los sucesos ambientales, ambientales estímulos y la conducta observable en cuestión a respuestas. El tema central de la investigación es el aprendizaje a partir de la experiencia. Recuerden que nosotros, mientras vamos pasando por el desarrollo, por la vida, vamos teniendo diferentes experiencias. Estas experiencias nos hacen que tengamos un aprendizaje. ¿Qué hace ese aprendizaje? Que en algún momento, si yo tengo un estímulo y genero una respuesta, al tener un aprendizaje, posteriormente ese mismo estímulo quizá me genere otra respuesta, porque ya no va a ser, ya se aprendió de ese estímulo, ya lo conozco y quizá la respuesta pueda ser diferente. El ambiente es primordial para ese aprendizaje. La introspección debe ser sustituible por métodos objetivos entre la observación y la experimentación. O sea, nosotros tenemos que comprobar que eso esté sucediendo. No podemos totalmente pensar que las cosas serían una totalidad si antes no tenemos la comprobación de que eso está sucediendo N cantidad de veces, ¿no? A partir de experimentos con animales se infiere a comportamientos humanos. Recuerden que antes se manejaban mucho estos experimentos con animales. Ajá. Después hablamos de Watson en cuestión de estímulo-respuesta. Hablamos de Milan en un enfoque cognitivo, Privano, Fodor, que ellos hablan que este enfoque surge como reacción al conductismo. ¿Por qué surge como reacción al conductismo? Fíjense, los conductistas dicen que creen que entre el estímulo y la respuesta intervienen procesos mentales capaces de transformar la información proporcionada por ellos. Se basa en la analogía mente-ordenador. ¿Qué pasa? Watson y todos los conductistas de aquella época no trabajaban con los animales no tienen funciones mentales superiores, o sea, no tienen esa capacidad del ser humano para procesos, para cognición, para aprendizaje. Entonces, ya no, aunque la cognición parte del conductismo, no podemos decir que es total y absolutamente o conductista o cognitivo. Entonces, por eso se crea el área de cognitivo-conductual. La mente es como un ordenador donde llega la información. Imagínense una computadora, ¿no? Y de hecho la computadora fue creada a partir de ese proceso mental, en donde recibe todos los estímulos, los guarda, los decodifica, hay estímulos, empieza a seleccionar. Lo que le sirve lo almacena, lo que no lo desecha. Y en algún momento no lo desecha como tal, sino lo guarda muy lo que nosotros hablamos en el inconsciente, para que esto se traiga a la conciencia o que regrese tiempo después, de acuerdo a la necesidad del recuerdo de cada persona. Pero bueno, entonces hablamos de la psicología. Debe estudiar los procesos, estructuras y funciones mentales que dan sentido a la conducta humana. Entonces,
Su función consiste en percibir las sensaciones, interpretarlas y adaptarlas a los conocimientos previos. ¿Se acuerdan que hablamos de las experiencias? Tenemos experiencias experiencias previas en donde tenemos que estar aprendiendo. Aprendemos de estas experiencias y nos da ese aprendizaje en lo sucesivo. Tenemos también el enfoque psicoanalítico. El principal, precursor de este enfoque psicoanalítico, pues hablamos de Sigmund Freud, en donde él mantiene que el objeto de estudio son los procesos mentales inconscientes que determinan la conducta. Entonces, si estamos hablando desde los cognitivos o conductistas, que son estos procesos mentales conscientes que determinan la conducta, Freud habla de los procesos de este proceso mental inconsciente, o sea, de lo que no me doy cuenta. Regresemos a este procesador de datos en donde este ordenador en donde recibe estímulo y guarda lo que en ese momento no es necesario o lo que en su momento me vaya a mí a poner en riesgo la mente, ¿no? Entonces, los problemas psicológicos estaban basados en experiencias traumáticas de la infancia, de origen sexual y en deseos insatisfechos. Esta postura psicoanalítica. El ser humano está dirigido por impulsos, entre los cuales sus dos bases es Eros, que es vida, y Thanatos, que hablamos de la muerte. Otra de estas características es la energía psíquica o líbido tiende a satisfacer los impulsos, ya sea de forma real o imaginaria. Por eso estas técnicas psicoterapéuticas psicoanalíticas vienen inclusive desde la asociación libre o la interpretación de los sueños. Habla también que las tendencias chocan con las normas morales y sociales. ¿Qué es lo moral? Las normas moralmente aceptables desde esta postura propia y social también. El individuo tiende a reprimirlas, expulsándolas de la conciencia al inconsciente. O sea, si es algo que me está afectando, es algo que me está haciendo traumático, en vez de expulsarlas en algún momento, las reprimo tanto y es... Bien, chicos, continuamos entonces con la postura psicoanalítica, en donde decimos que algún evento que no nos satisface, que no nos es... que no podemos manejar conscientemente, lo que hace la mente es reprimirlas, lo que hace el sujeto es reprimirlas y mandarla al inconsciente. Este método le llama Sigmund Freud de introspección, es análisis de lapsus, saltos fallidos, contenidos de los sueños, acción libre de ideas, lo que les comentaba hace un momento de la forma en que él maneja esta postura. Luego hablamos del enfoque humanista, Maslow y Rogers. Es una corriente dentro de la psicología que nace como parte de un movimiento cultural más general surgido en Estados Unidos en la época de los 60. Involucra planteamientos como políticas, artes, y sus postulados es favorecer la autorrealización, buscando el equilibrio entre la propia vocación y las demandas de las instancias sociales. ¿Qué queremos decir con esto de la autorrealización? Si bien hablamos que Maslow él en su enfoque de la satisfacción de las necesidades, habla de estas necesidades que son primarias, unas necesidades que son fisiológicas. Si hablamos de esta postura, sabemos que la primera necesidad básica del individuo es la alimentación, después tenemos lo que es la seguridad, la de pertenencia. Entonces va generalizando estas necesidades que el ser humano tiene que satisfacer para mantenerse en bienestar o en equilibrio. A nosotros nos interesa que el individuo, como un ser excepcional e irrepetible, se acepte tal y como es, satisfaciendo estas necesidades.
Si hay en algún momento una parte que no puede satisfacer su necesidad, entonces tendríamos que ayudarle a reconocer recursos para que pueda solventarlos ellos mismos. Los métodos que utiliza el humanismo son científicos, es la introspección, el análisis en cuestión de producción literaria y la intuición. Y bueno, seguimos hablando de los campos de la psicología general, que se encarga del estudio del comportamiento de los organismos individuales en sus procesos afectivos, intelectuales y desde su sistema psíquico. Hablamos también de la psicología experimental, que es la que estamos abordando ahorita, que es la que nos interesa en esta materia, es aplicación de técnicas de laboratorio semejantes a las de las ciencias naturales para el estudio del comportamiento y los fenómenos psíquicos, entre los que se incluyen elementos de estudio tradicionales de la psicología como la percepción, la memoria, el pensamiento, el aprendizaje y la resolución de los problemas. La psicofisiología es una tendencia de la psicología experimental que considera las funciones psíquicas desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Y así como ellas, bueno, tenemos también la educativa, la social, la de deporte, recursos humanos, organizacional, industrial. Tenemos muchas áreas de la psicología en donde podemos nosotros involucrar este método de investigación, esta metodología de la investigación dentro de la psicología. Y la metodología de la investigación no solo nos vamos a enfocar en estas cuestiones que sean específicamente de laboratorio, cuestiones que sean controladas en su totalidad. También tenemos que tomar en cuenta que existen áreas como la educativa, donde también se han realizado estudios, donde también se han hecho muchas investigaciones. En el área industrial también se han hecho investigaciones importantes, sin dejar de lado también, y una de las más importantes y donde se han hecho muchas investigaciones es en la psicología clínica. Ok, entonces, abordando esta cuestión de la metodología, habíamos comentado que método son esos pasos, ese proceso que se lleva ante una investigación. Hablamos de conceptos como observación, hipótesis, experimentación, comprobación y el surgimiento de lo que serían ya tratados, leyes, teorías, que eso se determina después de una investigación, ya que se ha comprobado el objeto a investigar, la situación a investigar, etcétera. Muy bien, chicos. Continuando entonces, hablamos de esta cuestión de la investigación. La investigación, ¿qué es una investigación básica? Hablamos de una investigación básica denominada también investigación fundamental o pura. Se caracteriza por ser llevada a cabo en un laboratorio. Considera el pilar de los conocimientos de la psicología. Son distintos los investigadores con distintos campos de interés los que van a formular este campo. Por ejemplo, si hablamos el uso de una investigación básica en psicología, podemos hablar de los neuropsicólogos. La neuropsicología estudia las relaciones existentes entre la función cerebral y la conducta humana. O sea, ¿qué es lo que ellos estudian? Los neuropsicólogos lo que estudian es el órgano como tal, el cerebro como tal, más las funciones que genera, o sea, las funciones mentales. Esta disciplina se basa en análisis sistemático de las alteraciones conductuales asociadas a trastornos de la actividad cerebral provocadas por enfermedad, daño o modificaciones experimentales. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo en cuestión a un trastorno, por ejemplo, tengo que saber cómo es que funciona ese órgano, ese cerebro, en cuestión a neurotransmisores, si hay sinapsis, si no hay sinapsis, o sea, qué es lo que hace que en algún momento estas dos vayan de la mano. Porque son ciertos síntomas en algunos de los trastornos ya mentales específicos, qué función tiene este trabajo cerebral, ¿sí?
Psicólogos de la personalidad, por ejemplo, están interesados entre la diferencia entre una persona y otra para responder por qué nos comportamos de una manera y por qué lo hacemos, ¿no? La investigación aplicada, denominada también investigación práctica o empírica, busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos. Acuérdense que nosotros en este desarrollo, en esta evolución, tenemos diferentes experiencias y hemos aplicado sobre esas experiencias lo que hemos aprendido a las distintas posturas o a las distintas situaciones que nos han marcado durante la vida, ¿no? Está estrechamente vinculada a la investigación básica, ya que sus resultados dependen de si hay avances o no, es decir, si hay conocimiento o no. Si yo tengo una experiencia de la cual no había yo tenido una referencia anterior, lo que se pudiera suponer es que entonces tengo ya un aprendizaje de esa experiencia. Lo importante es que ese aprendizaje se aplique en una experiencia subsecuente. Tenemos muchas herramientas en las cuales podemos enfocarnos y podemos apoyarnos para estas distintas investigaciones. Si bien hablamos desde la investigación básica, en donde decimos que se hace específicamente en situaciones experimentales, inclusive de laboratorio, tenemos el uso de técnicas, de registros, de historia clínica, etcétera. ¿Para qué llevar datos al final de nuestra investigación? Tenemos que comparar esos datos, tenemos que hacer un conteo de esos datos para llegar a identificar si en algún momento hubo un error, si hubo un sesgo. Son importantes ese vaciamiento de los datos. La psicología clínica está vinculada a la investigación básica y a la investigación aplicada, o sea, a las dos. La psicología clínica utiliza el conocimiento teórico y sus aplicaciones prácticas para estudiar, evaluar y tratar a las personas con problemas de algún tipo psicológico. Lo que les comentaba hace un momento, esta psicología clínica es donde más vamos a aplicar y donde más se ha aplicado lo que es la metodología de la investigación. Un sinfín de investigaciones se han realizado a partir de lo clínico, ¿sí? Más que en otras áreas de la psicología. Ahora, tenemos que tener en cuenta que necesitamos no solamente de seguir estos pasos, sino al pie de la letra, sino también de tratar de aterrizar bien qué investigación es la que quiero yo realizar. Tenemos que tener en cuenta que hay factores que intervienen en el procedimiento satisfactorio de mi investigación. Lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Entre ellos están mis variables, mi variable dependiente, mi variable independiente. Sobre todo en este trabajo, jóvenes, que les comentaba, vamos a realizar. Cada uno de ustedes tendrá que tener muy bien identificada la investigación y estas variables. ¿Por qué? Porque de ellas depende, pudiera decirse, el 50% de mi investigación. ¿A quiénes vamos a estudiar? Los sujetos de investigación, en qué condiciones. Hablamos de delimitar muy específicamente las condiciones en las que quiero hacer la investigación a diferentes sujetos de investigación. Delimitar, ¿para qué? Para que no tenga sesgos, para que no tenga un desborde en cuestión a mi investigación. Otra de las cosas es que sea algo aterrizable, algo confiable. ¿Cómo es esto? Si, yo quiero investigar algo que no está dentro de mi alcance porque no tengo los medios para poder confirmar mi investigación, entonces mejor recurro a otra. Son datos, son características y puntos que tenemos que tener muy en cuenta para la realización de nuestra investigación. Es muy importante que tomemos en cuenta estos. Vamos a irlos viendo más adelante
qué es lo que queremos, cómo lo queremos, ir recopilando los datos, etcétera. Pero bueno, hasta ahorita dejamos esta cuestión de la psicología. Es un breve repaso, ustedes ya saben a grandes rasgos, inclusive hasta más, lo que es la psicología y por qué se considera la psicología como una ciencia. Iremos retomándolo más adelante, jóvenes. Lo importante ahorita, lo que me interesa es que empiecen a formularse su pregunta de investigación para poder empezar a trabajar sobre esto. Recuerden que necesito variable dependiente, variable independiente y los sujetos de investigación. Tienen mi correo, se los doy nuevamente, es trujillo.elena@hotmail.com para cualquier duda, cualquier aclaración. Les envío el archivo con el que estuve trabajando hoy, les envío el programa guía para que sepan cuál es el siguiente tema. De hecho, les doy el tema de una vez para que empiecen a hacer sus reportes. Recuerden que los reportes son indispensables para ir haciendo la retroalimentación del tema. Y el tema que vamos a ver es la relaciones entre circunstancias y comportamientos y experimentación psicológica. Vamos a ahondar más. Yo les di ahorita un breve repaso. Les di, de todas maneras, la próxima clase vamos a seguir viendo la psicología como ciencia, la naturaleza de la ciencia y todo ese tema. Si pueden irme mandando su pregunta de investigación por correo para irla checando, sería magnífico para ir adelantando. Recuerden que cuadrar muy bien la pregunta equivaldría al 50% de mi trabajo. Lo demás ya sería pues aplicarla. Tengan mucho cuidado con los sujetos de investigación, las muestras. En algún momento ustedes ya saben que las muestras tienen que ser específicas. Traten de buscarlas las más accesibles posible. En investigación cuantitativa y cualitativa ya les hablaron de las muestras. Vamos a seguir hablando de eso, pero vamos paso a paso. Si vamos con la teoría tomando de la mano la teoría y la práctica, van a ver que se nos va a hacer muy sencillo y vamos a terminar muy bien esa investigación, chicos. Entonces, cualquier duda, les digo, hagan su reporte, no resumen, tríptico, mapa conceptual, lluvia de ideas, lo que ustedes me quieran, con lo que ustedes quieran trabajar. Pónganme las referencias de donde lo investigaron para que así pues pueda tomarlos en cuenta para su evaluación. Pues chicos, fue un placer, en verdad. Espero verlos pronto. Esto es pues una cosa, una dinámica que es extraordinaria por los sucesos acontecidos, pero vamos a regresar a la normalidad, vamos a tener nuestra clase ya presencial y pues a echarle ganas con su investigación, ¿sale? Van a salir muy buenas investigaciones, espero, y pues los veo la próxima semana. Si no, pues estaré mandándoles por ahí otro video de lo que vamos a abordar en la siguiente clase, ¿sale? Muy bien, chicos, hasta luego, un bonito día, que estén bien.